Es imposible que yo hubiera nacido solo para pasar por esto. Hasta que ocurrió algo que lo cambió todo. No puede ser que haya nacido solo para pasar por esto. Pensé esto mientras fregaba el suelo de la cocina, tarde en la noche, con el cuerpo dolorido y la cabeza pesada. El reloj marcaba casi las 11 y tenía un examen temprano al día siguiente. Tenía las manos ásperas de tanto producto de limpieza y las piernas me temblaban de cansancio. Aún así, seguía adelante. Siempre seguía adelante. Dejé el paño en el cubo y me apoyé en el fregadero un segundo, respirando hondo. Miré a mi alrededor y pensé en todo lo que había hecho ese día. Me desperté temprano, fui a la escuela, luego directa al trabajo, volví corriendo a casa, cociné, lavé la ropa, lo limpié todo. Y nadie me preguntó si estaba bien. Nadie me dijo, gracias. Parece que solo sirvo para esto, murmuré para mí misma, casi sin voz. Era como si toda mi vida fuera una lista interminable de obligaciones. No había lugar para los sueños, para los errores, para el descanso. Solo exigencias, solo responsabilidad, solo silencio cuando necesitaba hablar. Me pasé la mano por la cara y sentí que me ardían los ojos. No lloré. Ya había aprendido a contenerlo. Llorar era demasiado trabajo después, y no tenía tiempo para más. Pero allí, en ese instante, con el suelo aún mojado y la casa por fin en orden, algo dentro de mí se cansó de verdad. No era solo mi cuerpo, era mi alma. Sentía que vivía una vida que no era mía, que había nacido solo para soportar todo y a todos. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio apacible. Era ese silencio que te agobia, que parece exigirte más. Mi madre ya se había acostado. Mi hermana estaba en su habitación, con el móvil, riéndose de algo que ni siquiera quería saber qué era. Nunca necesitó ayudar, nunca necesitó explicar nada, nunca necesitó que la regañaran. Tenía casi 18 años y llevaba una casa entera sobre mis hombros. Estudiaba por la mañana, trabajaba por la tarde y me encargaba de todo por la noche, mientras que a mi hermana nunca le exigían cuentas. Mi rutina empezaba antes del amanecer. Sonaba el despertador. Me levantaba en silencio para no despertar a nadie. Preparaba café, preparaba la comida y salía corriendo a la escuela. Mientras estaba en clase, intentaba prestar atención, pero a menudo tenía la cabeza llena de facturas, tareas y cosas que aún tenía que hacer al volver. Por la tarde, iba directa al trabajo. Me ponía un uniforme diferente, con una sonrisa en la cara, y lo hacía lo mejor que podía, aunque estuviera cansada. Sabía que el dinero ayudaba en casa, y de alguna manera, siempre se presentaba como una obligación, nunca como una ayuda. Al caer la noche, mientras mis compañeros descansaban o estudiaban, yo empezaba mi segundo turno. Lavaba los platos, barría la casa, lavaba la ropa, organizaba todo. Mi hermana pasaba a mi lado con el móvil en la mano, quejándose de aburrimiento, y nadie decía nada. Si preguntaba, ¿no puede ayudarme un poco? Mi madre respondía sin siquiera mirarme. Deja a tu hermana en paz, ya estudia demasiado. Respiraba hondo y continuaba. Siempre continuaba. Si algo estaba fuera de lugar, era culpa mía. Si algo faltaba, me enteraba. Si cometía un error, me llamaban desagradecida. Pero cuando todo estaba en orden, nadie se daba cuenta. Era como si mi esfuerzo fuera invisible. Me sentía demasiado mayor para mi edad, con responsabilidades que no había elegido. A veces, mirándome al espejo, me preguntaba dónde se había metido la chica que debería ser. Pero como dije, mi madre siempre estaba del lado de mi hermana. Cualquier error mío se convertía en una reprimenda, cualquier error de mi hermana en una excusa. Si olvidaba un vaso en el fregadero, me llamaban la atención delante de todos. «¿No prestas atención a nada?», me decía mi madre con voz áspera. Pero cuando mi hermana dejaba su habitación hecha un desastre, o no hacía nada en todo el día, la respuesta era diferente. «Está cansada, déjalo para luego». Yo me quedaba allí, escuchando, intentando entender la lógica. Parecía que siempre estaba en deuda, incluso cuando lo hacía todo. Incluso cuando daba lo mejor de mí. Cometía un error una vez, y se convertía en tema de conversación durante días. Mi hermana siempre cometía errores, y eso provocaba silencio. Una vez me armé de valor y le dije, «Mamá, yo me encargo de todo en casa. Yo también me canso.
Ni siquiera lo pensó antes de responder. No empieces con el drama. Si no estás satisfecha, es tu problema. Esas palabras me impactaron. No se trataba solo de tareas. Se trataba de valía, de sentir que para ella nunca fui suficiente. Nunca merecí comprensión. Nunca merecí descanso. Me lo tragué todo. La rabia, la tristeza, la sensación de injusticia. Me lo tragué porque no tenía opción. Porque en esa casa, quejarse solo empeoraba las cosas. Y así aprendí, de la forma más dolorosa posible, que allí no era una hija. Era una obligación. Incluso cansada, nunca dejé de estudiar, porque en el fondo creía que estudiar era mi única oportunidad de salir de allí. Por la noche, después de terminar todo en casa, me sentaba en la cama con los libros abiertos y los ojos casi cerrados por el sueño. A veces, el lápiz se me caía de la mano y me despertaba sobresaltada, con mi cuaderno lleno de garabatos torcidos. Mi cuerpo pedía descanso, pero mi cabeza insistía en continuar. Estudiaba en silencio para no molestar a nadie. Leía despacio, releía cuando no entendía y hacía resúmenes en una esquina de mi cuaderno. No era fácil luchar contra el agotamiento, pero pensaba, si renuncio a esto, me rendí a mí misma. Mi madre pasaba por mi habitación y comentaba, ¿para qué estudiar? Ya trabajas. No respondí. Guardé esa frase como una razón más para continuar. Porque para mí estudiar no era un lujo. Era una vía de escape. Era esperanza. Era la única puerta que veía abierta en ese lugar. Mientras mi hermana dormía o veía la tele, yo memorizaba fórmulas, escribía ensayos y fantaseaba con una vida diferente. Una vida donde pudiera elegir. Donde no necesitara pedir permiso para existir. Cada página leída era un paso. Pequeño, agotador, casi invisible. Pero era mío. Y aunque nadie creyera en mí, seguí creyendo en mí misma. Llegó el día de los resultados y entré en una gran universidad, una de las mejores que podría haber soñado, algo que cambiaría mi futuro por completo. Recuerdo ese momento con exactitud. Estaba en mi hora de almuerzo en el trabajo, sentada en un banco duro, con el teléfono temblando en la mano. Abrí la página web lentamente, casi con miedo. Mi nombre apareció en la pantalla, seguido de la palabra aceptado. Mi corazón se aceleró. Sentí una oleada de calor en el pecho y mis ojos se llenaron de lágrimas antes de poder sonreír. Me tapé la boca con la mano para no llorar allí, delante de todos. Lo había logrado. Después de tanto cansancio, tantas noches sin dormir, lo había logrado. Aprobé, susurré para mí misma, como si decirlo en voz alta pudiera romper el hechizo. La primera persona que pensé en contárselo fue a mi madre. No por confianza, sino por necesidad. Quería por primera vez oír la palabra orgullo. Llegué temprano a casa ese día, con el corazón acelerado y el papel impreso en la mochila. «Mamá», llamé, intentando sonreír. Entré a la universidad. Me miró rápidamente, sin entusiasmo. «La universidad es cara», respondió con frialdad. «Hablamos luego». Eso dolió más de lo que esperaba, pero no pudo borrar lo que sentía, porque incluso sin aplausos, lo sabía. Este era el comienzo de algo grande, algo que finalmente podría sacarme de allí. Esa noche, tumbada en la cama, miré al techo y sonreí para mí misma. Por primera vez en mucho tiempo, no era solo cansancio lo que sentía, era esperanza. Permítanme detener esta historia por un momento para decirles algo, desde el corazón. Mientras todo esto me sucedía, pensé que estaba sola, que nadie veía lo que estaba pasando. Y quizás ustedes también se hayan sentido así en algún momento de su vida. Si esta historia te resulta familiar, dale a me gusta. Esto ayuda mucho al canal a seguir compartiendo historias reales y profundas que sentimos en carne propia. Y ya que estás, suscríbete al canal, porque esta historia aún tiene mucho que revelar, y el final podría recordarte que siempre hay un nuevo comienzo. La directora me llamó para charlar. Quería felicitarme personalmente, hablar de becas, oportunidades y de mi dedicación. Al entrar en su oficina, tenía las manos sudorosas. No sabía si era nerviosismo o emoción. La directora sonrió en cuanto me vio y señaló la silla frente al escritorio. «Siéntese, por favor, la estaba esperando». Empezó diciendo que llevaba mucho tiempo siguiendo mi desempeño. Habló de mis calificaciones, mi disciplina, de cómo nunca me rendía, incluso cuando todo parecía demasiado pesado. Eso me dejó sin palabras.
Nunca nadie me había hablado así. Eres muy dedicada, dijo mirándome directamente a los ojos. Y eso no es común para alguien de tu edad, sobre todo con la rutina que llevas. Tragué saliva con dificultad. Era extraño que me vieran. Luego me explicó sobre becas, ayudas para la vivienda y programas de apoyo para estudiantes sin recursos económicos. Cada palabra era como una ventana que se abría ante mí. No estás sola, terminó. Hay un camino y tienes derecho a él. Salí de aquella habitación con el corazón ligero y la cabeza llena de planes. Por primera vez, alguien no solo veía mis dificultades, veía mi esfuerzo, veía mi potencial. Estaba deseando llegar a casa y contárselo todo. Seguía creyendo, aunque tenía miedo, que mi madre podría entender. Simplemente no imaginaba lo que esa conversación despertaría. Cuando mi madre se enteró, lo prohibió inmediatamente. Dijo que no iría a ninguna universidad y que me sacaría de esa escuela. Todavía tenía el corazón lleno de la conversación con la directora cuando se lo conté. Hablé con entusiasmo, explicándole sobre las becas, las oportunidades, intentando demostrar que no sería una carga financiera. Apenas terminé la frase cuando mi madre se puso seria. ¿La universidad?, repitió en un tono que ya conocía. No vas a ninguna universidad. Pensé que bromeaba. Me reí torpemente. Mamá, me aceptaron. Es una universidad genial. La directora dijo eso. Me interrumpió dando un golpe en la mesa. Dije que no vas, punto. El aire pareció desaparecer de la habitación. ¿Pero por qué?, pregunté, sintiendo el corazón acelerado. Siempre lo he hecho todo bien. Siempre he ayudado. Precisamente por eso, respondió con frialdad. Se te echa de menos aquí en casa. La universidad no te llena. Me quedé allí parada, sin saber qué decir. Mi hermana lo observaba todo desde lejos, en silencio, como si no tuviera nada que ver con ella. Mi madre continuó. Y otra cosa, te voy a sacar de esa universidad. Ya basta. Te estás volviendo demasiado mayor para tus pantalones. Esa frase me hirió profundamente. Demasiado arrogante. Como si soñar fuera un error. Como si desear algo mejor fuera una traición. Mamá, por favor. Me quebró la voz. Es mi oportunidad. Me dio la espalda. Se acabó la conversación. Subí a mi habitación con las piernas débiles. Me senté en la cama y lloré por primera vez en mucho tiempo. No era solo la universidad. Era la certeza de que, en esa casa, nunca me permitirían crecer. Y, sin saberlo, ese rotundo no fue el comienzo de algo mucho más grande de lo que ella podría haber imaginado. La directora lo encontró todo muy extraño. Una madre impidiendo que su hija estudiara justo ahora, después de un logro tan grande. Al día siguiente, me di cuenta de que algo era diferente. La directora me volvió a llamar, pero esta vez su sonrisa no era solo de orgullo. Había preocupación. Cerró la puerta de la oficina con cuidado y habló en voz baja. Ayer hablé con tu madre, dijo, y su reacción me inquietó. Se me revolvió el estómago. Dijo que me va a sacar de la escuela, respondí débilmente. La directora respiró hondo. Eso no tiene sentido, no después de lo que has logrado. Ninguna madre impide el crecimiento de su hija de esa manera, sin razón. Empezó a hacer preguntas sencillas, pero que nadie me había hecho antes. ¿Cómo era mi rutina en casa? ¿Tenía tiempo para estudiar? ¿Me sentía apoyada? Al principio respondí con cuidado, como siempre, pero algo en su mirada me hizo confiar en ella. Tienes demasiadas responsabilidades, dijo, anotando algo. Y eso no es normal para alguien de tu edad. Permanecí en silencio. Era extraño oír a alguien decir en voz alta lo que yo había sentido durante años. No puedo fingir que no lo vi, continuó. Quiero entender mejor tu situación. Salí de aquella habitación con el corazón acelerado. Por primera vez, alguien de fuera veía lo que pasaba dentro de mi casa. Y yo aún no lo sabía. Pero la sospecha de la directora fue el primer hilo que se desprendió de una verdad que había estado oculta durante demasiado tiempo. Decidió investigarme más a fondo. Habló con profesores, trabajadores sociales y revisó mi expediente escolar. Solo me di cuenta de que algo estaba pasando porque empezaron a llamarme con más frecuencia. No eran reprimendas ni advertencias. Eran conversaciones. La directora me preguntó cómo estaba, si me sentía segura en casa, si tenía a alguien con quien contar. Preguntas sencillas, pero nadie las había hecho así antes.
Algunos profesores también empezaron a acercarse. «Siempre llegas cansada», comentó uno de ellos con cautela. «¿De verdad está todo bien?». Respondí con frases cortas. No sabía cuánto podía decir. Había pasado toda mi vida aprendiendo que el silencio era protección. Mientras tanto, sin decirme nada, la directora habló con la trabajadora social de la escuela, revisó los expedientes y solicitó documentos antiguos. Un día, me llamó de nuevo a su oficina con una carpeta gruesa en las manos. «¿Sabes dónde está tu certificado de nacimiento original?», preguntó. Negué con la cabeza, confundida. «Creo que está con mi madre», frunció el ceño. «En los archivos de la escuela casi no hay constancia de tus inicios. Es muy raro». Mi corazón empezó a latir más rápido. Esa conversación ya no era solo sobre la universidad. Era sobre mí, sobre quién era yo, sobre cosas que nunca habían estado claras. «No te alarmes», dijo, notando mi nerviosismo. «Pero aquí hay lagunas, y cuando las hay, necesitamos entender por qué». Salí de aquella habitación con una sensación extraña, como si el suelo se hubiera movido ligeramente bajo mis pies. Por primera vez, sentí que a mi historia le faltaban piezas. Fue entonces cuando descubrió algo impactante. Era adoptada, pero casi no había constancia clara de mi adopción. La directora me volvió a llamar. Cuando entré, estaba seria, a diferencia de las otras veces. Había documentos esparcidos sobre la mesa, algunos amarillentos, otros solo copias de mala calidad. Me pidió que me sentara y guardó silencio unos segundos, como si eligiera las palabras adecuadas. «Necesito preguntarte algo importante», dijo con cuidado. «¿Sabes que eres adoptada?». Sentí que el mundo se detenía por un momento. «No», respondí lentamente. «Nunca me lo dijeron». Asintió, respirando hondo. «Encontré una nota vieja, muy incompleta. No hay ningún proceso legal, ni la firma de un juez, ni el registro oficial que debería haber». La directora sacó una de las hojas y señaló un sello casi descolorido y torcido, como si lo hubieran puesto a toda prisa. «Esto no debería ser así», dijo. «Un proceso de adopción tiene pasos, firmas, seguimiento. El tuyo parece haberse interrumpido a mitad de camino». Sentí las palabras, pero me costó un poco comprenderlas. Mi cabeza intentaba aferrarse a la lógica. «Pero mi madre siempre decía que me cuidaba desde pequeña», murmuré. «¿Eso no cuenta?». La directora me miró con una mezcla de firmeza y compasión. «Cuidar no es lo mismo que tener derechos legales. Y cuando alguien impide que una joven estudie, intenta ocultarla y sigue sin tener los documentos en regla, eso es una señal de alerta muy seria». Abrió otra carpeta y me mostró un expediente escolar antiguo, con mi nombre escrito a mano, sin mi apellido completo. «Mira esto. Tu expediente empieza cuando ya eres mayor. Aquí no hay actas de tu nacimiento. No hay transferencia formal». Sentí una opresión en el pecho. Siempre me sentí diferente en esa casa, como si no perteneciera del todo. Ahora, ese sentimiento tenía un nombre. «¿Qué significa esto para mí?», pregunté con la voz casi apagada. Fue honesta. «Significa que tu historia pudo haber estado oculta, y no puedo fingir que no la vi». Me quedé allí sentada, intentando contener las lágrimas. No era solo el descubrimiento de una adopción. Era el descubrimiento de que alguien había decidido sobre mi vida sin decírmelo. Decidió dónde me quedaría, quién sería e incluso hasta dónde podía soñar. En ese momento, comprendí que no era solo una joven a la que le habían prohibido estudiar. Era alguien que había estado oculta de su propio pasado. Salí de la habitación sin sentir bien las piernas. Caminé por el pasillo como si todo a mi alrededor se hubiera desdibujado. Mi cabeza estaba llena de preguntas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué nadie me lo dijo nunca? Desconfiada, la directora decidió ir más allá. Usó viejos contactos y logró localizar a mi madre biológica. Me enteré de esto más tarde. En ese momento la directora no me lo contó todo, pero me di cuenta de que algo más grave se tramaba. Empezó a salir de la habitación con más frecuencia, a hacer llamadas largas y a hablar en voz baja por teléfono. Cuando pasaba por el pasillo, me miraba con una atención diferente, casi como si alguien me protegiera sin poder explicarlo. Unos días después me volvió a llamar. Cerró la puerta, se sentó frente a mí y dijo: «Necesitaba profundizar más de lo habitual, porque lo que encontré no me dejó en paz».
Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Pasó algo?, pregunté. Respiró hondo. Usé viejos contactos. Personas que han trabajado con expedientes durante muchos años. Trabajadores sociales, archivos antiguos y... encontré a alguien. El silencio llenó la habitación. ¿Quién? Mi voz salió casi en un susurro. Sentí que el suelo desaparecía. Mis manos se enfriaron y por un segundo pensé que me iba a desmayar. ¿Está viva?, pregunté, incapaz de mirarla directamente. Sí que lo está, respondió la directora. Y nunca dejó de buscarte. Las palabras tardaron en cobrar sentido. ¿Buscándome? ¿Qué quieres decir? Durante todos esos años me sentí abandonada, descartable, invisible. ¿Alguien me buscaba? Cuando le expliqué tu situación, continuó la directora, lloró. Dijo que creía que estabas muerta o fuera del país. Nunca imaginó que te impedían estudiar o que te ocultaban. Sentí una opresión en el pecho que nunca antes había sentido. No era dolor, era una mezcla de esperanza y miedo. «Quiere verte», dijo la directora con cautela. «Pero solo si tú quieres». Levanté la vista y respondí con voz temblorosa. «Quiero saber la verdad. Mi verdadera madre nunca dejó de buscarme, y cuando recibió la llamada, se consternó al saber que estaba viva. Fue la directora quien me contó todo. Cuando por fin logró contactarme, llamó sin saber exactamente qué diría. Al otro lado de la línea, una mujer respondió con voz cansada. Escuchar mi nombre lo cambió todo. «¿Estás segura?», preguntó mi madre, casi sin aliento. «¿Ese nombre, esa fecha, es mi hija?». La directora confirmó. Y entonces empezó el llanto. Un llanto incontrolable, de esos que no se pueden contener. Mi madre rompió a llorar al teléfono, repitiendo varias veces: «Está viva, está viva». Según la directora, durante unos minutos no fue posible decir nada más. Mi madre lloró y le pidió que repitiera, como si temiera despertar de una vieja pesadilla. Dijo que había pasado años buscando, yendo a registros, hospitales, trabajadores sociales. Había oído innumerables veces que había desaparecido, que el caso estaba cerrado, que era mejor seguir adelante. «Nunca lo superé», dijo. «Una madre no olvida». Al oír eso, sentí que algo se rompía dentro de mí. Había pasado toda mi vida pensando que me habían abandonado, que nadie me había elegido. Ahora descubría que alguien me había estado buscando todos los días, mientras estaba escondida. «Quiere hablar contigo», me dijo la directora con los ojos llenos de lágrimas. Pero pensé que era mejor prepararte primero. Me temblaban las manos. Una parte de mí quería correr. Otra parte quería abrazar a esa mujer que aún no conocía, pero que ya me amaba incluso antes de oírme. «Solo me pidió una cosa», añadió la directora. «Que supieras que nunca te olvidarían». En ese momento, algo muy profundo cambió dentro de mí. Por primera vez, el dolor que cargaba adquirió un significado diferente. No me habían abandonado. Estaba perdida. Dijo la verdad que nadie se había atrevido a contar. Mi propio hermano le había pagado a la mujer que me crió para que me ocultara. Cuando finalmente accedí a escucharlo todo, fue como si el mundo volviera a quedar en silencio. Mi madre biológica habló lentamente, con la voz quebrada, como quien revive un viejo dolor mientras intenta ser fuerte. «Nunca te abandoné», empezó. «Me arrebataron». Explicó que en aquel entonces yo era pequeña cuando todo ocurrió. Ella enfermó, necesitó alejarse por un corto tiempo, y fue precisamente en ese momento que mi hermano entró en escena. Un hombre adulto, ambicioso, impaciente, que no quería compartir nada con nadie. «Siempre supo de tu existencia», dijo. «Y sabía que mientras estuvieras viva y conmigo, la herencia no sería solo suya». Mi corazón empezó a latir con tanta fuerza que tuve que sentarme. Cada palabra me pesaba demasiado. Me explicó que le pagó a la mujer que me crió para que me cuidara, pero con una condición clara. No podía registrarme debidamente, no podía aparecer, no podía crecer demasiado. Necesitaba permanecer invisible. Cuando me recuperé y fui a buscarte, mi madre respiró hondo. Nadie supo decirme dónde estabas. Dijeron que te habían llevado, que habías desaparecido. Sentí un nudo en la garganta. Todo empezó a tener sentido. El control, el miedo de mi madre adoptiva cuando quería estudiar, la prohibición de ir a la universidad,
El intento de cambiarme de escuela. No era protección. Atentamente. Pagó para esconderte, repitió mi madre. Para que nunca reclamaras lo que es tuyo. Cerré los ojos un momento. La chica que era, trabajando, estudiando, ocupándome de todo, no solo estaba siendo explotada, la estaban borrando a propósito. ¿Pero por qué me hicieron esto? ¿Cuál fue la razón? La razón era cruel y simple. La herencia. Mientras yo estuviera desaparecida, todo le pertenecería solo a él. Al pronunciar esa palabra, herencia, sentí un escalofrío distinto. No fue sorpresa, fue confirmación. Todo lo que había vivido empezó a encajar como piezas de un rompecabezas demasiado cruel para ser casualidad. Mi madre biológica me lo explicó con calma, aunque temblaba. Tu padre dejó bienes, inversiones, propiedades, y el testamento estipulaba que los hijos lo dividirían todo a partes iguales. A partes iguales. Esa palabra nunca había existido en mi vida. Pero si tú no existieras oficialmente, continuó, tragándose las lágrimas, él se quedaría con todo. Mi madre biológica me lo explicó con calma, aunque temblaba. Tu padre dejó bienes, inversiones, propiedades, y el testamento estipulaba que los hijos lo dividirían todo a partes iguales. A partes iguales. Esa palabra nunca había existido en mi vida. Pero si tú no existieras oficialmente, continuó, tragándose las lágrimas, él se quedaría con todo. Permanecí en silencio, intentando comprender cómo alguien podía hacer eso. Cómo un hermano podía pagar para ocultar a un hijo. Cómo una vida entera podía ser tratada como un obstáculo financiero. Todo tenía sentido de inmediato. El control excesivo. El miedo de la mujer que me crió cuando alguien hacía preguntas. La prohibición de ir a la universidad. El intento de sacarme de la escuela justo cuando empezaba a emerger, a crecer, a tener voz. No podía existir demasiado. Mientras fueras invisible, dijo mi madre, él estaba a salvo. Cerré los ojos unos segundos. Pensé en la chica que se despertaba temprano, que limpiaba casas, que trabajaba, que estudiaba de noche, creyendo que debía merecer existir. No estaba pagando por la mala suerte. Estaba pagando por la avaricia. Pensó que el tiempo te borraría, concluyó mi madre, pero el tiempo solo te fortaleció. Cuando abrí los ojos, algo había cambiado dentro de mí. El dolor seguía ahí, pero ahora llegaba con claridad. No era un error, no era una carga. Estaba oculta porque valía demasiado. Mi madre biológica me atacó de inmediato. Se enfrentó a los documentos, a la policía y a la mujer que me crió. No esperó ni un día más. En cuanto estuvo segura de mi ubicación, empezó a actuar. Reunió todo lo que tenía: papeles viejos, fotos mías de bebé, registros de búsqueda de años atrás. Fue a la policía y contó toda la historia, incluso con la voz temblorosa. No voy a perder a mi hija otra vez, le dijo con firmeza al detective. No ahora que la he encontrado. Mientras tanto, la directora me vigilaba de cerca, como una guardiana. Me explicó cada paso con calma, para que no me sintiera sola. Cuando llamaron a declarar a la mujer que me crió, al principio intentó negarlo. Dijo que solo me cuidaba, pero los depósitos, las fechas, los documentos incompletos, todo empezó a desmoronarse. Recuerdo el día que me encontré cara a cara con ella. Por primera vez, no era yo quien debía algo. ¿Por qué?, pregunté con voz firme, aunque temblaba por dentro. ¿Por qué me impidieron vivir? Miró hacia otro lado. Necesitaba el dinero, murmuró. Y pensé que estaba haciendo lo correcto. Eso dolió, pero también me liberó, porque la verdad finalmente estaba completa. Mi madre biológica me abrazó ese mismo día. Un abrazo fuerte y apretado, como si intentara recuperar todos los años perdidos. Mepe, acabas de llegar, respondí. Y eso lo cambia todo. En ese momento, comprendí que ya no estaba sola. Alguien había luchado por mí antes, y ahora luchaba de nuevo. Pero cuando se supo la verdad y todo se derrumbó, la mujer fue denunciada. Mi hermano perdió sus derechos de herencia y enfrentó consecuencias legales. Nada ocurrió de golpe. Fue como una casa construida sobre mentiras que poco a poco empezó a resquebrajarse, hasta que ya no pudo soportar su propio peso. La policía reunió pruebas, se rastrearon los depósitos,
Se revelaron los documentos falsificados. Cada detalle que se había ocultado quedó al descubierto. La mujer que me crió fue denunciada por ocultar a una persona dependiente y por fraude. Al enterarme de esto, sentí una extraña mezcla de dolor y alivio. Dolor, porque durante años la llamé madre. Alivio, porque finalmente lo que había vivido tenía un nombre. Abuso, control, mentiras. Mi hermano intentó negarlo todo. Dijo que no lo recordaba, que todo era cosa del pasado, que no había tenido intención de lastimar a nadie. Pero la justicia no funciona con intenciones, funciona con hechos. Y los hechos eran demasiado claros como para ignorarlos. Inmediatamente perdió sus derechos de herencia. Todo lo que intentó proteger con mentiras se volvió en su contra. Respondió legalmente, fue investigado y su nombre cargó con el peso de lo que había hecho. Lo vi todo sin celebrar. No hubo victoria. Hubo un cierre. Un ciclo que finalmente se cerraba tras años de silencio forzado. Mi madre biológica me tomó de la mano cuando todo se hizo oficial y dijo: "Ahora nadie puede ocultarte más. La verdad, cuando sale a la luz, duele, pero también libera". Y ese día, por primera vez, sentí que mi vida finalmente era mía. Finalmente fui libre. Me fui a vivir con mi madre biológica, entré a la universidad y comprendí que no había nacido para sufrir. Sobreviví para empezar de nuevo. El cambio no fue solo un cambio de domicilio, fue un cambio de vida. Cuando entré a la casa de mi madre biológica por primera vez, sentí algo simple y extraño a la vez. Paz. No había exigencias, no había miedo. Solo una habitación cuidadosamente preparada, ropa doblada y alguien preguntando: ¿quieres descansar? Lloré allí, porque nadie me había dado permiso para descansar. Empecé la universidad unas semanas después. El primer día caminé por el campus con la mochila a la espalda y el corazón acelerado. Miré a mi alrededor y pensé: sí, estaba allí porque luché, porque resistí, porque no me rendí cuando todo me decía que parara. Mi madre me llamaba todos los días. ¿Comiste bien? ¿Dormiste bien? ¿Necesitas algo? A veces, por la noche, aún recordaba a la chica que fregaba los pisos con cansancio, pensando que esa sería su vida para siempre. Quería abrazarla y decirle que podía soportarlo, que ese sufrimiento no sería el final de la historia. No nací para cargar con el mundo sola. No nací para estar escondida. Sobreviví a lo que intentaron hacerme. Y sobrevivir me dio el derecho más hermoso de todos: empezar de nuevo. Antes de irme, déjenme decirles algo. Durante mucho tiempo pensé que el dolor era todo lo que me esperaba en la vida. Hoy sé que no es cierto. Y quizás esta historia también tocó una parte de la tuya. Si alguna vez te has sentido invisible, atrapado en una vida que no elegiste, comenta abajo. Tengo muchas ganas de leer tu historia. Y si esta historia te cautivó hasta el final, sigue el canal. Aquí cuento historias de quienes sobrevivieron, se liberaron y empezaron de nuevo, porque nadie nace para sufrir.